Hace unos días atrás reflexionaba sobre la vida que nos tocó vivir. Yo pensaba en lo afortunados que somos y también yo pensaba en, en que nacimos acá, ¿sí? En este país, en esta ciudad, en esta vida, así como hay muchas vidas que se viven, para la redundancia, alrededor de todo el mundo, en distintos países, con distintas culturas. Podríamos haber nacido en esos lugares, ¿no? Haber vivido en otro lugar, quizás con mayores ventajas o todo lo contrario, con muchas desventajas. Hay lugares que son mucho más ricos, hay lugares que son muy pobres, pero nos tocó vivir esta vida. Y tomando conciencia un poco de eso, reflexioné sobre nosotros, que los cristianos no solamente aceptamos vivir esta vida, ¿verdad? Nadie nos preguntó, simplemente vivimos, nacimos y tomamos conciencia de que estamos vivos. Y tenemos que empezar a vivirla, ¿no? Con todo lo que el mundo exige, con todos los temas laborales, con la cultura, con todo lo que significa. Pero nosotros como iglesia y todos los cristianos y cristianas no nos conformamos solamente con vivir, sino que queremos vivir bien. Es una de las grandes diferencias que hace al cristiano y nos convierte a nosotros distintos a las personas que no quieren seguir al Señor. La gente que no quiere seguir al Señor vive la vida como la vida les muestra nomás, con todos los quehaceres, con todas las cosas, tomando decisiones, algunas morales, otras no, sin tomando responsabilidad social y tampoco responsabilidad moral de las cosas que están haciendo. Pero nosotros los cristianos no solamente nos conformamos con vivir la vida, sino que además queremos vivirla bien. Queremos vivirla con una moral adecuada, con una razón de vivir, queremos vivirla de una manera concreta y por eso nos reunimos acá cada domingo, por eso mantenemos nuestra fe, porque nosotros mismos nos propusimos levantar nuestros estándares de calidad o nuestro estándar de excelencia. No nos conformamos solamente con hacer un buen acto una vez al mes, sino que nosotros queremos hacer buenos actos todos los días, todas las horas, en cada momento. Nosotros mismos nos autopusimos ese estándar de calidad. Nos dijimos, bueno, queremos ser cristianos porque queremos hacer las cosas bien. Si no, ¿para qué somos cristianos, verdad? No habría ninguna diferencia con lo que vemos en el mundo secular. Y pensando un poco esto, una de las preguntas que quiero plantear en este mensaje es si Dios, viendo que somos personas comunes y corrientes, que solamente tenemos el deseo de hacer las cosas bien y que muchas veces fallamos en ese intento, ¿puede acaso Dios usarnos? ¿Puede acaso Dios emplearnos a nosotros para poder marcar la diferencia? ¿Puede el Señor lograr grandes cosas trascendentes a través de nosotros, que somos personas comunes y corrientes? Después de todo, o al final de todo, ninguno de nosotros tiene un guardaespaldas, ninguno de nosotros le hace la cama, ¿verdad? Uno tiene que hacer aseo en su propia casa, cambiaremos pañales, bueno, algunas personas más que otros cambiarán pañales, tendremos que cocinar, tendremos que salir a trabajar. Somos personas comunes y corrientes que solamente tenemos el deseo de hacer las cosas bien. Pero no somos personas importantes en el sentido social, digamos, nuestros nombres no son conocidos en la televisión, cuando salimos al supermercado nadie nos pide un autógrafo, somos personas comunes y corrientes. Y la pregunta es, ¿Dios podrá ejercer su obra, podrá usarnos y podrá a través de nosotros hacer cosas trascendentes? Y eso es lo que vamos a leer acá en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y quiero leer el versículo 7 y el versículo 8. Perfecto, esos dos primeros versículos. Hechos capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. La Reina Valera dice así. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saltamos al versículo 13 y al versículo 14. La Nueva Versión Internacional dice 13 y 14. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban.
Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto a las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Fíjate lo que leímos en el versículo 13. Hay un listado de personas, ¿cierto? Que en este caso son los 11 apóstoles. Judas ya no estaba con vida. Tenemos acá 11 personas que son nombradas. Y si uno lee un poco las personas que son nombradas acá, tienen varios aspectos negativos en sus vidas. Yo cuando leo este listado veo personas que traicionaron. Estoy recordando la muerte del Señor, en donde el Señor, a pesar de haber vivido 3 años con 12 u 11 personas, termina solo, ¿verdad? O sea, traicionado. Vemos personas que son incrédulas. Tenemos por ahí algunos que no creían en la resurrección del Señor. Tenemos personas también cobardes en este listado, al hecho de haber arrancado. Fueron los primeros en arrancar cuando se le pidió hacer frente a su propia fe. Vemos algunos publicanos por aquí, algunas personas vendepatria, como se dice. Tenemos también algunos revolucionarios como Simón el celote, una persona con carácter muy fuerte, donde no hay perdón, sino que solamente castigo. Recordemos que también de este listado está Juan y Jacobo, que eran hermanos, ¿sí? Que se decía que eran hijos del trueno, porque en un momento querían que el Señor cayera fuego en una de las ciudades que no les había recibido, o sea, más justicia y castigo que amor y misericordia. Vemos también, por supuesto, todos son personas analfabetas y son personas incultas. Recuerden que los galileos tenían un acento propio de la gente inculta. Si uno ve este listado que se encuentra acá, lo único que podemos rescatar, que es lo que dice el versículo 14, que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Lo único que podemos decir que son personas loables, ¿verdad? O grandes hombres, es que al menos tenían un solo deseo. Un deseo de estar juntos y un deseo de dedicarse a la oración. No eran personas perfectas, no eran personas con grandes capacidades ni con grandes habilidades, pero es a estas personas que el Señor en el versículo 8, que leímos anteriormente, les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y fíjese lo que le está diciendo el Señor, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que gracias a estos hombres que solamente tuvieron el deseo de permanecer juntos en la oración, como dice el versículo, vemos como estas personas que no tienen ningún nivel de educación y tampoco grandes estándares morales en sus vidas, gracias a estas personas, nosotros hoy en día, habiendo transcurrido cerca de 2000 años en la historia humana, hoy en día estamos hablando de ellos. Y hoy en día, gracias a estas personas, nosotros hoy en día somos cristianos. Porque ellos iniciaron algo que ha pasado miles de años. Algo que ha pasado por peleas, por batallas, por injusticias, por iglesias que se han creado. Ha habido muertes, ¿verdad? Cristianos en todos los tiempos que han tenido que sufrir distintos tipos de persecuciones. Y todo esto fue iniciado por estas personas que están acá. Porque el Señor les dijo que van a tener que llegar, como dice el versículo 8 al final, hasta lo último de la tierra. Es impresionante ver cómo lo que estos hombres empezaron en ese momento ha transcurrido cerca de 2000 años y todavía este mensaje se escucha con la misma potencia que ese entonces, siendo personas que no tenían capacidades. ¿Qué reflexión sacamos acá? 2 reflexiones. La primera, Dios no llama a las personas capacitadas, sino que capacita a las personas que llaman. Ese es el primer mensaje. Acá tenemos personas que no están con las habilidades, no están capacitadas para hacer este gran trabajo. O sea, imagínate, están diciendo de que van a tener que llegar hasta los confines de la tierra. Sin embargo, el Señor toma a estos hombres, ¿verdad? Toma a estas personas y las capacita. Y les entrega, ¿verdad? Como dice el versículo 8, le entrega el Espíritu Santo para que ellos vayan a hacer su obra.
El Señor, en este caminar de la predicación, el Señor los transforma, los capacita, los llena de habilidades. Y es lo que el Espíritu Santo hace cada vez que nos sentamos a leer la Escritura, cada vez que nos reunimos. Nosotros somos personas que no estamos capacitadas. Es parte de la humildad de reconocer que somos personas que tenemos el gran deseo de aumentar nuestro estándar de moral y de fe, pero que nos cuesta cada día. Sin embargo, el Señor necesita a personas como nosotros. El Señor quiere a personas como nosotros, porque el Señor quiere llenarnos de habilidades a través de su Espíritu. A veces Satanás nos molesta y Satanás nos dice que quién somos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para iniciar un trabajo? ¿Quiénes somos nosotros para emprender grandes cosas? Eso Satanás nos dice, eso por favor déjaselo a hermanos con renombre, ¿verdad? Déjaselo a otras personas. Y Satanás nos molesta de esa manera. Y creemos de que somos nada, y creemos de que como no soy una persona humilde, no soy ejecutivo, por lo tanto no sirvo para eso. Y Satanás nos frena. Pero cuando vengan esos pensamientos en nuestra mente, respondámosles lo que el Señor nos dice a través de este mensaje. Que el Señor no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llaman. Y el Señor en el camino nos entrega las habilidades, las herramientas, y es cosa que nosotros nos mantengamos en la oración y en el profundo deseo de querer hacer lo que Dios quiere, y el Señor lo hace a través de nosotros. Y el segundo mensaje es que el Señor nos llama a cumplir un propósito que va más allá de nuestras vidas. Fíjate estos hombres que ellos pensaban que estaban viviendo la vida, ¿verdad? Como quizás lo pensamos también nosotros. Pero el Señor los llama a que cumplan un propósito. Un propósito que no es solamente vivir la vida porque sí, los llama para que vivan una vida en el bien. Y además de eso, vayan más allá de sus vidas. Porque el mensaje de estos hombres que están acá perdura a través del tiempo. Todo lo que ellos hicieron, lo tenemos acá. Bueno, y el libro de los Hechos cuenta todas estas historias y que hoy día las podemos escuchar. Y es así como también reflexionando en este mensaje me percaté de que he logrado y he tenido la bendición de conocer a muchos hermanos que después de su muerte su obra ha trascendido y han cumplido con algo que va más allá de su vida. En delante Iván habló y nombró a Roberto Pérez. Es un hermano que falleció y que muchas iglesias de Cristo se han establecido por ese hermano. Y a pesar de que él no se encuentra con nosotros, si uno quiere conocer a Roberto Pérez, cosa de ir a algunas de las iglesias o hermanos que le han enseñado. Mis propios papás, de hecho, conocieron la iglesia de Cristo gracias a Roberto Pérez, y él ya no está con nosotros. Ya yo me doy cuenta que así como estos hombres, así como Roberto Pérez y también como muchas otras hermanos y hermanas del Señor, después de su muerte, habiendo vivido esta vida, su obra va más allá. Su obra trasciende, porque se han dedicado a poder trabajar en el Señor y han llenado su mente de ese propósito. Por lo tanto, el Señor nos llama a no solamente vivir la vida y no solamente a vivirla bien, sino que nos llama a vivir un propósito. Y el Señor, así como les dice a estos hombres, ¿verdad?, que no tenían ninguna capacidad, el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ir a nuestra Judea, o partiendo un poco antes, partir con nuestra Jerusalén, según el versículo 8, después seguir con Judea, después seguir con Samaria, e ir hasta donde el Señor nos pida que vayamos. El Señor, por ejemplo, nos ha pedido llegar acá, el Señor nos ha llamado, el Señor nos llamó a poder estar aquí predicando su palabra. Estamos en nuestra Jerusalén en este momento, estamos en nuestro lugar, y el Señor nos llama a nosotros, a los que nos sentimos pocos, a los que nos sentimos a veces incapacitados o que nos sentimos tan inferiores. El Señor nos quiere a nosotros, para que a través de nosotros el Señor pueda mostrar toda su obra. Volantes ya están saliendo por ahí, estamos trabajando en internet. Vivimos una época privilegiada en donde para estos hombres llegar al confín de la tierra significaba tomar un barco. Y ni siquiera podían llegar a los confines de la tierra, se movían en el Mediterráneo.
y arriesgaban sus vidas para ir a los confines de la tierra. Hoy en día tomamos el teléfono y a través de un llamado telefónico, un mensaje de texto o a través de internet, llegamos a los confines de la tierra. Cumplir el propósito de Dios nunca pudo haber sido tan fácil como hoy en día. Nunca pudo haber sido tan cómodo hacerlo hoy en día. En ese tiempo visitar a un hermano significaba, si no tenías un caballo o una mula, significaba caminar kilómetros y kilómetros para poder visitar a alguien que estaba enfermo. Hoy en día tomamos nuestro auto y visitamos a los hermanos, vamos a donde nosotros queramos. Nunca había sido tan fácil cumplir el propósito de Dios. Y el Señor nos llama a hacer algo que va más allá de nuestras vidas, a dejar una obra en donde nosotros, al momento de morir, siga el trabajo que nosotros hicimos y que por supuesto fue el Señor haciéndolo a través de nosotros. Si nos sentimos pequeños delante del Señor, felicitaciones, porque Dios quiere gente así, gente que se sienta humilde para que el Señor nos pueda transformar y cumplir el propósito de Dios. ¿Vamos a ir en un himno de alabanza?